Buenas tardes a todos. Quiero empezar agradeciendo a Julia Elisa Franco Vidal y a César Ordóñez, directores de este tercer curso de música española de la Universidad de León, el esfuerzo que están haciendo dando a conocer nuestra música, nuestro patrimonio, a nuestros compositores a través de estos cursos, ya el tercero en el que he tenido la fortuna de participar. Una circunstancia personal me impide este año estar personalmente en el Albéitar, en mi querida ciudad de León, y por eso voy a intentar transmitir las ideas que quería compartir en estas sesiones, en estas dos sesiones, sobre dos compositores importantísimos de nuestro patrimonio. Tomás Bretón, conocido sobre todo como autor de la Verbena de la Paloma, del que celebramos este año el centenario de su fallecimiento en 1923, y José Serrano Simeón, otro grande de la zarzuela española del siglo XX, conocido sobre todo por la canción del olvido, La Dolorosa, un compositor del que celebramos el 150 aniversario de su nacimiento, nace en 1873. Músicos de dos generaciones distintas, adentrándonos en su biografía, intentaremos también aproximarnos a los modelos dramatúrgicos que cultivan Bretón, una zarzuela grande, un género chico con formato de sainete y la ópera española, además de mucho otro repertorio. Y Serrano, la zarzuela de los años 20, la zarzuela con tintes de opereta, la zarzuela regional, la zarzuela también con un peso importante de ese verismo, con una tendencia al lirismo muy marcada por el posromanticismo, sobre todo de índole italiana, sobre todo por el operismo de Puccini. Los dos músicos son grandes monumentos de nuestro patrimonio y los dos merecen un reconocimiento. Por eso le hemos dedicado esta sesión, para recordarlos en este año en el que celebramos sus aniversarios. Empecemos por aproximarnos a la figura de Tomás Bretón, salmantino, que nace en 1850, a mediados del siglo XIX, y que fallece en 1923. De hecho, como he comentado, celebramos en este año el centenario de su fallecimiento. Bretón es uno de los grandes compositores de su generación, la generación de la Restauración, esa generación que tanto contribuyó a generar el tejido cultural de la España fin de siglo, que contribuyó a continuar la labor de los grandes compositores de la generación anterior, de alguna manera sus maestros, el propio Barbieri, Arrieta, Gaztambide. Bretón es hijo de esa generación, es ya uno de los compositores formados en el conservatorio, como luego veremos. Salmantino nace en Salamanca, donde inicia su formación artística en la Escuela de Bellas Artes de San Eloy. A los 15 años, en 1865, se traslada con su familia a Madrid para poder continuar su formación como músico. El joven Tomás va creciendo musicalmente, asistiendo a clases particulares de violín, piano, y se gana la vida tocando en diversas orquestas de la capital, la del Teatro de Variedades, la del Teatro de la Zarzuela y finalmente, desde 1867, la de la Sociedad de Conciertos de Madrid, primera orquesta no vinculada a un teatro, creada en España en 1866 por Francisco Asenjo Barbieri. Vamos a hacer un paréntesis. Aquel Madrid al que llega Bretón es un Madrid con muchísima actividad musical, con más de 20 teatros, con muchísima actividad lírica. Tenemos el Teatro Real, inaugurado en el año 50, por tanto lleva ya 15-16 años de trayectoria, en el que se interpreta fundamentalmente repertorio operístico, fundamentalmente ópera italiana, con algunos títulos franceses, Fausto, algunos títulos de Meyerbeer. Todavía no ha llegado, en los 60 no ha llegado Wagner, está empezando a llegar, pero llega a través de otras vías. El Teatro de Variedades, donde Bretón se incorpora como violinista, es un teatro pequeño donde tenemos en los años 60 la compañía de los bufos Arderiu. Uno de los actores madrileños, Francisco Arderius, ha copiado el modelo de los bufos parisienses de los bufos de Offenbach y se instala en el Teatro de Variedades, donde explota el género, un género al que pronto
se unirán Barbieri, Arrieta, los compositores más afamados, Fernández Caballero, produciendo obras que tendrán muchísimo éxito y que convertirán a los bufos en uno de los centros de la vida artística madrileña. A la vez, Bretón hemos dicho que también se suma al Teatro de la Zarzuela, en otro de los momentos de llegada a Madrid. También participará como músico en la orquesta del Teatro de la Zarzuela. El Teatro de la Zarzuela es el teatro levantado por la generación de los maestros Barbieri, Gaztambide, Hernando, Oudriz, en los años 50, exactamente en 1856, cuando consiguen establecer el género de zarzuela y consiguen tener unas ganancias que les permitan comprar un solar en la calle Jovellanos y levantar un teatro, el actual Teatro de la Zarzuela. Evidentemente, cuando entramos hoy en ese teatro, estamos dentro de la misma planta teatral, de un espacio que sigue siendo un espacio teatral, pero no es aquel teatro que ellos levantaron exactamente, porque el teatro ha sufrido ciertas devastaciones, un incendio terrible en 1909, pero sigue teniendo la misma planta, sigue teniendo la misma platea, sigue teniendo el mismo escenario y se mantiene como un espacio cultural. En cuanto a la Sociedad de Conciertos, la otra orquesta con la que Bretón colabora, además de las orquestas teatrales de variedades y de zarzuela, la Sociedad de Conciertos diríamos que es la primera orquesta sinfónica que se crea en nuestro país. Está creada por Barbieri en 1866 con la intención de que España tenga una orquesta que cultive el género instrumental, el género sinfónico. Será la orquesta más importante de esa España de finales de siglo y desde ese momento, desde 1866, las distintas etapas por las que pasa la orquesta, con sus distintos directores, lo que pretenderá será fundamentalmente cultivar la música sinfónica europea, hacer estrenar en Madrid las sinfonías de Beethoven, las sinfonías de Mendelssohn, las sinfonías de Schubert, la música, vamos a decir, del canon internacional sinfónico, que todavía estaba pendiente en nuestro país, y también estimular la composición de música española estrenando partituras de algunos compositores. Como veremos después, Bretón fue director posteriormente de esta sociedad de conciertos donde jovencito había sido violinista y también él impulsó en los estrenos de música sinfónica europea y escribió música también propia que fue interpretada por la orquesta. Por tanto, encontramos a Bretón, volvemos al relato de su biografía, en 1865 en Madrid, creciendo musicalmente en estos teatros y finalmente en 1871, tras haberse preparado con un profesor del conservatorio, José Aranguren, profesor de piano, Bretón consigue aprobar el examen libre de los 3 primeros cursos de composición y además de los 2 primeros de armonía en el Conservatorio de Madrid. Allí se matricula como alumno oficial de cuarto curso, del último curso de composición, entre 1871 y 1872. Es decir, que unos estudios que normalmente se dilataban 4, 5, 6 años, porque primero había que trabajar pues, armonía, contrapunto y luego composición, Bretón lo supera a través de un examen e ingresa directamente en el último curso de composición, en la clase de Emilio Arrieta, que es otro de las grandes figuras de esa generación previa, de esa generación de los maestros Barbieri, Gaztambide, que ya hemos citado, que nacen en los años 20 y que desarrollan su carrera a partir de los años 50. Arrieta era profesor de composición desde el año 57 y director del conservatorio desde el año 68, cuando estalla la Revolución, hasta su muerte en el 94. Es una de las figuras más relevantes de ese momento. Los 2 grandes profesores eran Arrieta y Eslava, Hilarión Eslava, y Bretón ingresa en la clase de Arrieta. Cuando Arrieta descubre las capacidades y sobre todo los conocimientos adquiridos por Bretón, lo asciende al último curso y allí Bretón concluye sus estudios en el año 72 con el primer premio de la clase de composición, exequo con otro alicantino, otro músico de fuera de Madrid, Ruperto Chapí, que comparte con Tomás Bretón ese premio de final de estudios de composición. Chapí había nacido en el año 50, como Bretón, y muere en 1909. Muere un poquito antes, Bretón vivirá hasta 1923. Ese año 72, ese año en que Bretón concluye brillantemente esos estudios de composición, Bretón funda una nueva orquesta. Decíamos que en Madrid existía la Sociedad de Conciertos que había fundado Barbieri en 1866. Pues Bretón, que siempre fue un hombre muy activo y muy implicado en las causas artísticas y en el interés de desarrollar la vida cultural de nuestro país, decide fundar una nueva orquesta que llama la Unión Artístico Musical en el año 72.
Además de fundarla, la dirigirá entre el año 1878 y 1881, 81, fechas en las que esta orquesta compite de alguna forma con la sociedad de conciertos y dinamiza así la vida orquestal de nuestro país, muy necesitada de esas iniciativas, porque realmente nosotros llegamos un poquito tarde al desarrollo de la vida sinfónica. También en 1880, Breton es uno de los primeros alumnos que recibe una beca de ampliación de estudios de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. La Academia de Bellas Artes no tenía incorporada la música, sino que tenía las tres bellas artes iniciales, arquitectura, pintura y escultura. En el año 1873 se incorpora la música gracias a las acciones de Barbieri en colaboración con Emilio Castelar. Emilio Castelar, uno de los presidentes de la Primera República, un hombre eminentemente musical que adoraba la música como gran intelectual que es, pues Castelar y Barbieri conseguirán que la Academia se tome en serio la incorporación de la música, que como digo tiene lugar en el año 73, como nos relata fantásticamente José Subirá en una historia de la música en la Academia. Así lo titula él, en un estudio estupendo. Y entonces, a partir de ese año 73, tomarán posesión los primeros académicos y se crearán una cosa importantísima para nuestros compositores, se crearán las primeras becas de estudio. Los primeros que acceden a esas becas son un compositor vasco, Zubiaurre, Chapí, Ruperto Chapí, Zabala, un compositor y un pianista navarro, y Tomás Bretón. Tomás Bretón disfruta de la beca de la Academia, es decir, una ayuda económica para que el joven compositor pueda desarrollar sus estudios fuera de España. Pues Bretón disfruta de esa beca de ampliación de estudios en el extranjero entre 1880 y 1884. Bretón ya es un compositor maduro, tiene 30 años y normalmente los becarios de la academia, como sucede con el caso de Chapí, pues se trasladaban a Roma, donde en la colina del Gianicolo se instalaban en el espacio de la Academia Española en Roma y ampliaban sus conocimientos asistiendo a los teatros romanos, enseñando algunas partituras a algunos compositores italianos y viendo cómo se desarrollaba la vida musical en ese país. Bretón, como digo, con su espíritu inquieto e inconformista, está en Roma, solicita la posibilidad de trasladarse a Milán, la ciudad de la Scala, donde hay un conservatorio emblemático donde ha estudiado su maestro Emilio Arrieta, y después solicita que la academia permita cambiar de espacio cultural. Bretón entiende que entre 1880 y 1884 en Italia se está cociendo, diríamos, el verismo. Verdi está en una etapa creativa bastante relajada, apenas escribe, tendremos que esperar un poco más para escuchar su Otello, por tanto él ve algunos ejemplos de Mascagni, Ponchielli, algunos autores contemporáneos y decide solicitar a la Academia que tiene interés en acudir a otras dos capitales europeas que para él en ese momento son tan interesantes o más que Roma o Milán, que son París y Viena. La Viena del posromanticismo y el París en el que está naciendo la modernidad. Y así consigue que la Academia apruebe esa posibilidad y Bretón, por tanto, estará un año en Viena y otro año en París antes de regresar a Madrid tras esos 3 años de ampliación de estudios. Cuando regresa a Madrid, Bretón se convierte en director de esa primera orquesta que ya he citado, de esa orquesta creada por Barbieri, en la que Bretón se incorpora como violinista cuando llega de Salamanca a Madrid, que es la Sociedad de Conciertos de Madrid. Bretón será director de la orquesta entre 1885 y 1890. 5 años cruciales, 5 años importantes. Una orquesta que ya tiene un recorrido, que ya ha estrenado un repertorio fundamental, que ya ha hecho un sonido. Y en este periodo la orquesta tendrá de director artístico, como digo, a Tomás Bretón y de director gerente a una figura fundamental también, Guillermo Morphy, el conde de Morphy, que será tutor y secretario posteriormente de Alfonso XII, tutor del joven príncipe Alfonso, recorriendo con él algunas capitales europeas y acompañando al príncipe en su periplo formativo, incluso a la Academia Sandhurst, y luego secretario del futuro rey ya Alfonso XII.
Morphy es un compositor, crítico e intelectual fundamental para entender este periodo, muy amigo de Breton. Ambos comparten ideales artísticos, ambos tienen un interés especial en que España tenga un nuevo desarrollo musical, en que España tenga por fin ese anhelado proyecto de la ópera española, y ambos, Guillermo Morphy también es compositor, como digo, y ambos se implican en todas estas iniciativas. Es un periodo en el que la orquesta no solamente mantiene un gran nivel artístico, sino que bueno, pues estrena algunas obras todavía pendientes, la novena de Beethoven, algunas otras, y algunas obras de Beethoven dirigidas por Breton. Alguna de ellas el propio Breton nos cuenta en un maravilloso diario que se ha publicado de estos años, que bueno, pues es una interpretación considerada por todos al nivel de las interpretaciones de las orquestas vienesas, y también inicia una etapa de giras por provincias, es decir, la orquesta, la sociedad de conciertos, debe salir de su zona de confort, empieza a caminar por las provincias españolas, y entre ellas pues se traslada a las celebraciones del Corpus en la ciudad de Granada. Y bueno, pues ahí tenemos algunas imágenes de los programas de la sociedad de conciertos en Granada, en las que podemos ver pues no solamente el repertorio que se interpretaba, sino incluso una modalidad muy interesante, que es la del concierto por sufragio. El público elegía, después de haber escuchado 2 o 3 conciertos, las obras que más le habían satisfecho, y a través de unas urnas emitía su voto de cuáles eran las obras que quería que se repitiesen. Bretón a la vez está empezando a desarrollar una carrera compositiva, una carrera brillante. Su principal anhelo es la ópera española y la música sinfónica, no tanto la zarzuela, que también cultiva como un medio de vida. El compositor tiene que vivir, tiene que sobrevivir y tiene una necesidad expresiva como creador, de manera que escribe zarzuelas a veces para sobrevivir y para mantener su nombre en la cartelera. Como veremos después, invierte un tiempo importante de su vida en la creación de óperas, nada menos que 8, canciones, escribe un importante corpus de música sinfónica, aunque hoy no es muy conocido, también música de cámara, algunos cuartetos, y desde luego, sobre todo, Breton escribe también algunos sainetes, como la Verbena de la Paloma. Luego lo veremos. A la vez, Bretón, un hombre con esa formación en el Conservatorio de Madrid, es verdad que solo a través de un año, pero una formación sólida, porque es un autodidacta, un hombre que siempre está atento a lo que sucede fuera, preocupado por los estrenos extranjeros, que tiene esa posibilidad de ampliación de estudios en Roma, Milán, París y Viena, pues es nombrado director del Real Conservatorio de Madrid entre 1901 y 1910, y posteriormente, tras un periodo intermedio en el que el centro está dirigido por Cecilio de Roda, volverá a asumir las funciones de director en los últimos años de vida, entre 1913 y 1921. Hemos dicho que Bretón fallece en el 23. Su objetivo fundamental fue modernizar las enseñanzas del conservatorio, trayendo talento extranjero y dando oportunidades a nuevos compositores e intérpretes, y convertir el conservatorio en un centro de referencia profesional, no en la música entendida como un adorno, como un alarde tampoco de pianisteo, como decía Breton, como decía Albéniz, ¿no? Los obreros de la solfa, sino verdaderamente como profesionales, intelectuales sólidos que conocen la historia, que conocen la estética y que se preocupan también por la parte técnica y por el conocimiento musical. Como digo, Bretón es mucho más que el autor de la Verbena de la Paloma, aunque solo esto, la creación de la Verbena de la Paloma, ya sería mérito suficiente como para permanecer en la historia de la música española, música europea. Su catálogo atesora más de 50 zarzuelas, cuartetos, partituras sinfónicas. Gracias a las ediciones de Ramón Sobrino sabemos que Bretón tiene partituras maravillosas, como pues pequeñas piezas sinfónicas como en la Alhambra, de color alambrista, del año 88, o las escenas andaluzas, una partitura maravillosa inspirada en las escenas pintorescas de Massenet del año 94. Además tiene, por ejemplo, un oratorio, la Apocalipsis, tiene varias sinfonías, tiene himnos, diversas cantatas, canciones. De hecho, en el concierto también escucharemos algunas canciones sobre rimas de Becker, maravillosas canciones, canciones de concierto. 8 óperas, un repertorio
que no es muy conocido, aunque en los últimos años hemos recuperado bastantes títulos. Algunos están editados en la colección del Instituto Complutense de Ciencias Musicales y además algunas se han interpretado. Guzmán el Bueno, del año 76. Los amantes de Teruel, del año 89, está editada por el ICMU y recuperada hace años también en una versión interpretada en varios teatros españoles que se estrenó en el Teatro Palacio Valdés de Avilés en los años 90, como digo. Una pena que esta partitura no se haya hecho más. Garín o El eremita de Montserrat, del año 92. La Dolores del año 95, de la que también escucharemos algunos fragmentos en ese concierto maravilloso que van a poder escuchar en el curso, en el tercer curso de música española en León. La Dolores es una ópera, como comentaremos después también, no una zarzuela, como se suele considerar. Es una ópera verista, sería parecida a lo que conocemos hoy en día como caballería rusticana o payasos. Sería nuestra caballería rusticana, por definirla de alguna forma, pero una partitura con más empaque, con más longitud, porque son 3 actos, y con todo ese sabor popular que Bretón sabe conferir a una partitura que está situada en Aragón y que ese Aragón profundo marca profundamente su historia, como veremos. Raquel, la judía de Toledo, siguiente ópera de Bretón, estrenada en 1900, ya en el cambio de siglo. Farinelli, otro título sobre ese cantante maravilloso que entretenía a los socios de nuestro rey Borbón de Felipe V, ¿no? En 1902 se estrena Farinelli. Tabaré, una partitura excepcional de 1913 en la que Bretón escribe música inspirándose, recreando de alguna forma el sonido de esa América indígena, de esos indios de la América indígena, de la América precolombina, el sonido de esas músicas indígenas, el sonido de la naturaleza con elementos cerca de la atonalidad, con elementos que tienen que ver con lo modal, con esas modalidades impresionistas, con esos colores devisistas. La partitura de Tabaré también ha sido editada y ha sido interpretada en versión de concierto en el Teatro de la Zarzuela en la temporada pasada y verdaderamente es una partitura estimable. O Don Gil de las Calzas Verdes, una última obra, una obra con unos visos cómicos del año 14. Es decir, como les decía hace un momento, Tomás Bretón no solamente es el compositor de la Verbena de la Paloma y de algunas otras zarzuelas estimables, grandemente estimadas, sino también, como digo, es el autor de 8 grandes óperas, todas ellas interesantes y algunas muy estimables, que merecerían un espacio en nuestras programaciones, que merecerían un espacio en el Teatro Real, en el Teatro del Liceo, en el Teatro de la Maestranza, en el Teatro de Valencia, en todas esas casas de ópera que están haciendo continuas temporadas y que nos regalan siempre títulos del repertorio. Estos años hemos ampliado mucho, sobre todo si pensamos en la música contemporánea y en la música barroca, pero requeriría una revisión de las programaciones con la inclusión de la música española que así lo mereciera. Yo creo que algunos títulos de Bretón así lo merecen. La Dolores, no obstante, se ha mantenido en el repertorio, tenemos grabaciones y aún hace poco, hace unas semanas, la hemos podido ver en una versión que se ha estrenado este año en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, que se ha interpretado en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Verdaderamente una versión estimable. El gran anhelo de Tomás Bretón era sin duda el desarrollo de la ópera española, una aspiración personal, un ideal patriótico para el que reclamaba apoyo institucional, factor fundamental para educar a un público que entonces, decía él, estaba exclusivamente entretenido por la política y los toros. Como digo, en el concierto de esta tarde, como luego comentaremos, vamos a escuchar sobre todo fragmentos de La Verbena de la Paloma como ejemplo de sainete y de La Dolores como ejemplo de ópera española. Detengámonos un momento en La Verbena de la Paloma, uno de esos títulos emblemáticos del repertorio lírico de nuestro país. La verbena es, según la define su autor Tomás Bretón en el manuscrito autógrafo, es una zarzuela en un acto puesto en música sobre un texto de Ricardo de la Vega, el hijo de Ventura de la Vega, el autor de la primera zarzuela en 3 actos que compone Francisco Asenjo Barbier en 1851, Jugar con fuego. Digamos que Ricardo de la Vega lleva el teatro en las venas.
La obra se estrena en el Teatro Apolo en febrero de 1894, un mes musicalmente relevante si pensamos que es el mes en el que fallecen Arrieta y Barbieri, en el que de alguna manera se cierra una generación y en el que también Bretón estrena no solo la verbena, sino también una obra orquestal maravillosa como son las escenas andaluzas. El texto de la verbena es una obra de arte en lo pequeño, una obra de arte popular, un sainete, que revela todas las circunstancias sociales contemporáneas del Madrid de 1894, teniendo como pretexto los amores encelados, diríamos, entre una pareja de jóvenes, Susana y Julián. La obra tiene una integración genial de música y texto, con fragmentos de música incidental, ilustraciones sonoras del paisaje urbano de aquel Madrid, como se puede observar en la escena dialogada inicial entre don Hilarión y don Sebastián. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, dos amigos ilustrados que están hablando de lo que sucede en aquel mundo de 1894. La soleá, otro ejemplo de ilustración musical de paisaje sonoro madrileño, esas canciones agitanadas, esas canciones flamencas que sonarían en las calles a través de las ventanas abiertas. Estamos en la noche de la verbena de la Virgen de agosto, con un calor extremo, las ventanas abiertas, los cafés abiertos y fuera sonando ese sonido de la voz y del piano de la cantaora que está interpretando esa soleá, como Bretón escucharía tantas veces en las calles de Madrid. La mazurca, que interpreta el organillero y al ritmo de la cual bailarán las dos hermanas Casta y Susana para regusto de don Hilarión, que tiene que conformarse con la tía Rita. Esa mazurca en el organillo, ese organillo que son pues las pequeñas orquestas ambulantes de la capital, como dice el propio texto de la mazurca de las organilleras del Bateo de Chueca, los que llevan la música a los barrios más populares que no pueden tener bandas, que no pueden tener orquestas, pero sí tienen organillo. Esa mazurca en el organillo, que luego se multiplica en la orquesta, también es una ilustración diegética, es una ilustración de ese paisaje sonoro madrileño, o la propia música de la verbena. Además, el libreto reproduce la mejor tradición del sainete español, los personajes tipo. Tenemos el galán, que es Julián, el joven enamorado de Susana, que es además un joven obrero honrado. Él mismo dice que es un honrado cajista y que tiene derecho a querer a una mujer y a querer tener un futuro con esa mujer. El viejo fatuo, que es don Hilarión, el boticario, un personaje no decrépito, sino un galán maduro, diríamos, un barba, como le llamaba el teatro clásico, ¿no? Un barba que se cree todavía en su buena edad, en su segunda juventud, con interés por una joven hermosa como es Susana y sobre todo con posibles para entretener a la hermana de Susana y a ella misma, Casta y a Susana, acompañarlas a la verbena con su carabina, que es la tía Antonia, y además conseguir recuperar esos mantones, esos objetos de lujo, los mantones de Manila hechos con telas que venían de la China y que verdaderamente tenían las madrileñas por objeto de lujo para engalanar sus cuerpos cuando iban de fiesta, ¿no? Esos mantones que se han empeñado, que se han llevado al Monte de Piedad, a la casa de empeños cuando hay necesidad y que es don Hilarión el que los desempeña y los lleva de nuevo a las jóvenes para poder engalanarse para la verbena. La joven pícara, que sería Susana. Susana que utiliza a don Hilarión para darle celos a su querido Julián. Todos sabemos que Susana y Julián acabarán juntos, pero Julián está a punto de cometer un precipicio, como él dice, ¿no? De precipitarse. La tía vieja Celestina, que es la tía Antonia, la tía de las dos jóvenes Casta y Susana, que quiere que se casen bien, que se casen con un personaje que tenga dinero, no con un obrero que pasen necesidad como han vivido hasta entonces. Es decir, tenemos una serie de personajes tipo que se humanizan, que están incorporeizados, no serían sencillamente tipos, sino tienen nombre, tienen desarrollo, tienen sentimiento y tienen corazón, ¿no? Como dice el propio texto, también la gente del pueblo tiene su corazoncito. Desde el punto de vista textual, la verbena tiene además dos magníficos niveles lingüísticos, desde el punto de vista textual y desde el punto de vista musical. Los personajes cultos, el boticario y el médico don Hilarión y don Sebastián, además de la esposa de este y de su amiga, y luego los personajes populares.
tía Antonia y don Hilarión, que son caricaturas, los castizos, el tabernero, el esposo de la señora Rita, que es la madrina de Julián, que utilizan barbarismos lingüísticos, vulgarismos y todo tipo de elementos que hacen identificarles a través de su palabra. Y también aparecen personajes absolutamente prototípicos, serenos y guardias, por ejemplo, ¿no? Todos estos personajes, junto con el coro, trazan un contexto bastante veraz de ese Madrid contemporáneo. Otra idea interesante que me gusta resaltar, no podemos analizar la verbena en detalle, pero sí me gustaría resaltar cómo bien ha estudiado Ramón Barce, la partitura de la verbena de la Paloma es una colección de danzas, como es característico del sainete y de la revista lírica de fin de siglo. Si repasamos sus números, podríamos definir su partitura completa como una verdadera suite de danzas. Seguidillas, por ser la Virgen de la Paloma, representativa de Madrid. Soleá, en Chiclana me crié, la cantaora que, como dije antes, canta desde una cafetería, desde una taberna acompañada por el piano, esa danza flamenca de esas clases marginales que llegan a Madrid y que añoran ese pasado en ese mundo idílico, esa en Chiclana me crié, que me busquen en Chiclana si me llegara a perder, dice la Soleá. La mazurca en el organillo, como también cité antes, sevillana, Soleá, mazurca. Y al final la danza habanera, la danza americana, esa danza que define a esa otra España de ultramar, a esas provincias de ultramar, a esa última provincia que todavía es Cuba en 1894. Recordemos que la pérdida definitiva de Cuba, Filipinas y Puerto Rico tiene lugar 4 años después, en el 98. Por tanto, el texto nos habla de esa Manila, de esas telas bordadas de la China, esas Manilas que son rescatadas del Monte de Piedad por don Hilarión, y de esa habanera que suena en ese dúo que luego se convierte en quinteto, Donde vas con mantón de Manila. Por tanto, tenemos un sainete ejemplar desde el punto de vista textual y un sainete musical que también responde perfectamente a ese modelo de suite de danzas. La obra, que se estrena en febrero del 94 en la segunda sesión del Teatro Apolo. El Teatro Apolo tenía 4 sesiones, en ese esquema de teatro por horas, y que tiene un éxito fulgurante. De hecho, al día siguiente del estreno, personalidades importantísimas que habían asistido desde Echegaray hasta Clarín, Leopoldo Alas, la Emilia Pardo Bazán, comentan que han asistido a una obra emblemática, a una obra que tendrá una larga vida en el escenario, y de hecho la verbena pasa al horario estrella del Teatro Apolo, que es las 11:30, 12 de la noche, la cuarta sesión, tal y como se llamaba la célebre Cuarta de Apolo. Para que nos hagamos una idea, en junio, se estrena en febrero, en junio de ese año de 1894, la verbena alcanza las 100 funciones. Y en marzo, al mes siguiente del estreno, ya se había estrenado en Barcelona con un éxito también fulgurante. La reventa de entradas, indicativo bastante importante, revela que las entradas alcanzaban precios absolutamente exorbitantes, llegando a pagarse la de 75 céntimos a 50 pesetas, lo que para la época era un verdadero escándalo. Dediquemos unos minutos ahora a hablar de La Dolores, una de las óperas más estimables de toda la producción de ópera española del siglo XIX y una de las partituras más relevantes de la producción de Tomás Bretón, de la que también podremos escuchar algunos ejemplos en el maravilloso concierto que completa estas sesiones del tercer curso de música española de la Universidad de León. La Dolores es una ópera verista, como ya hemos dicho, y al igual que sucede con otros muchos títulos del mismo contexto estilístico, pensemos en Tosca, 1900, del maestro Puccini, o Madame Butterfly, 1904, también del maestro Puccini, lo que ocurre con Bretón es que ve la historia de la Dolores, el drama de Feliu y Codina, en un teatro de Madrid y decide que ese será el texto literario sobre el que va a poner en música la ópera de la Dolores. El propio Bretón será el adaptador literario del libreto de Feliu y Codina. Feliu y Codina, como es propio del verismo, expone como pretexto de la historia una copla que oyó en la estación de Binéfar, un pueblo de Aragón, mientras el autor Feliu y Codina se trasladaba de Barcelona a Madrid en tren. La copla popular, dice, es una infamación a una mujer de nombre Dolores. Si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores, que es una chica muy guapa y amiga de hacer favores. Esta infamia, esta copla que corre de boca en boca, infama a la joven Dolores, una moza desprotegida y huérfana que vive como trabajadora de un mesón, regentado por Gaspara en Calatayud. Dolores ha tenido antiguos amores con Melchor,
un barítono que no es muy constante, que se ha aprovechado de la moza y que le comunica que va a casarse con una mujer rica. Dolores se siente ofendida, traicionada y busca un hombre que la defienda. Para ello cuenta con dos personajes secundarios, un rico que se llama Patricio y un andaluz torero que se llama un militar que se llama Rojas, el sargento Rojas. Pero ambos solo quieren beneficiarse de la joven de la copla y en ningún caso tratan de apoyarla o defender su honor. Para ello aparecerá un cuarto cortejador, que es un seminarista, Lázaro, el tenor, que es sobrino de Gaspara, la dueña del mesón. Aquí está establecida la tragedia. Lázaro regresa a pasar unos días a casa de su madrina Gaspara y conoce a Dolores. Dolores le enamora, él se debate entre la vocación como seminarista que no siente y que aparenta y su verdadero amor por Dolores, y al ver a Dolores infamada y traicionada por Melchor, decide tomarse la justicia por su mano y asesinar a Melchor pagando su crimen. Esa historia terrible, esa historia profunda, es la que Breton decide poner en música en una partitura que está llena de elementos característicos del verismo. Por una parte tenemos un drama rural protagonizado por personajes de baja extracción social. El único personaje con dinero es Patricio, uno de los cortejadores de Dolores, que no sale muy bien parado en la historia. Es un drama rural con un final trágico, como no puede ser de otra manera, un amor complicado entre un seminarista y una joven que además acaba con un asesinato. Las pasiones del drama son exacerbadas en un contexto primitivo. El deseo carnal, los celos, los conflictos por la honra característicos de nuestro teatro clásico, y la violencia se considera la única solución al conflicto teatral. Podríamos definirla a Dolores como un primer ejemplo de verismo operístico hispano. De hecho, Bretón viaja a Calatayud con esa intención realista para empaparse de las músicas propias, beber en las fuentes populares y poder recrear así sonoramente la partitura. La orquesta tiene un peso fundamental, tiene un desarrollo sinfónico muy importante, como va a suceder en el verismo, sin duda influido ya por las corrientes del norte de Europa, por las corrientes wagnerianas. Además, Bretón desarrolla un recitativo melódico más próximo al habla. Aparecen elementos de la vida popular española rural. Una rondalla que toca una jota, como no puede ser de otra manera en Calatayud, una corrida de toros que tiene lugar en escena, el rezo de las ledanías del acto tercero o una serenata también en el acto tercero. Y también motivos melódicos de corte wagneriano, a la manera del Leitmotiven, como las propias coplas, el sonido de algunos temas, el tema de amor, por ejemplo, de Lázaro, el seminarista, hacia Dolores, el tema de la traición de Melchor, etc. Y además se añadirán algunos elementos de raigambe francesa. Si recordamos Carmen, partitura de Bizet estrenada en 1875, observaremos la presión que lo francés ejerce también en Bretón, que recordemos ha pasado un año en París, y ahí tendríamos pues, el tratamiento de la tensión de Carmen, la importancia de los elementos pintorescos como la escena de toreo, algunos elementos de distensión como todas las escenas cómicas entre la propia Dolores, Patricio, el rico del pueblo, y el sargento Rojas. Todos esos elementos se parecen mucho a algunas de las escenas de distensión de Carmen. Para saber más sobre Tomás Bretón, recomiendo la biografía de Víctor Sánchez, catedrático de musicología de la Universidad Complutense de Madrid, que es el trabajo resultado de su estupenda tesis doctoral que se titula Tomás Bretón, un músico de la Restauración. Hay también diversas ediciones de sus partituras líricas en el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, en la colección Música Hispana. Ahí está publicada La Dolores, ahí está publicada La Verbena de la Paloma en una edición de Ramón Barce, y también hay varias partituras de música sinfónica, entre ellas la música sinfónica alambrista y algunas de sus sinfonías que están publicadas también en dicha colección por Ramón Sobrino. Igualmente recomiendo la lectura de sus diarios, los diarios de Bretón, que son dos fuentes fundamentales, dos volúmenes fundamentales para el conocimiento de la música de finales del XIX. Vamos a hablar ahora del maestro Serrano, el otro gran compositor español al que dedicamos el recuerdo en esta primera sesión del tercer curso de música española de León del año 2023, porque precisamente celebramos en este año el 150 aniversario de su nacimiento. El maestro Serrano nace en Sueca, Valencia, en octubre de 1873 y fallece en Madrid
en marzo de 1941. Estamos hablando de un músico de una generación posterior a la generación de la Restauración, a la generación de Bretón, Chapí, Emilio Serrano y Ruiz, que son aquellos que acaban de dar el despegue a esa España que necesitaba unas nuevas infraestructuras, una profundización en la música sinfónica, en el desarrollo de la música de cámara, en las enseñanzas, en la ópera española, en el desarrollo de la zarzuela. Serrano nace en Sueca, como digo, en una familia con cierta tradición musical, pues su padre ya era músico, le enseña a tocar algunos instrumentos, de hecho de niño aprende a tocar el violín, el piano, algunos instrumentos de percusión, la guitarra, y el padre de Serrano es director de banda. Estamos hablando de la tierra valenciana, de la Comunidad Valenciana, uno de los espacios de las comunidades autónomas con Galicia que mayor tradición bandística tiene. Tenemos que entender la banda como un elemento fundamental de la difusión, de la formación musical, de la creación de una cultura musical. La banda es el primer espacio donde muchos jóvenes y niños aprenden por primera vez música, el lenguaje musical, hacen música. La banda además es también un elemento de difusión musical. A muchos lugares de España, gracias a las bandas, puede llegar repertorio operístico, repertorio de zarzuela, las zarzuelas que se estrenan en Madrid, Barcelona, Valencia, Coruña, Alicante, pueden llegar a lugares más pequeños, como Sueca, como otros muchos lugares, y el peso de la banda, el sonido de la banda, va a ser el primer recuerdo sonoro, el primer recuerdo de concierto que tienen muchos jóvenes y muchos niños. Pues Serrano nace en esa familia en cuyo padre dirige la banda de Sueca. Y bueno, pues desde niño siente una inclinación natural hacia la música, con una facilidad innata para crear melodías, para tocar instrumentos. Sus padres no consideran la posibilidad de que Serrano sea músico y le buscan un espacio como ayudante en una botica de Sueca, pero el niño Serrano no tiene esa iniciativa, con lo cual acaban llevándole a Valencia para que estudie con el maestro Salvador Giner. Allí, cuando llega, como digo, Serrano ya tocaba la guitarra, el violín, mal tocaba el piano, siempre tuvo muchísima creatividad. De hecho, con Giner hay muchísimas anécdotas de cómo se saltaba algunas clases, pero sin embargo le proponía al maestro nuevas melodías, correcciones, doblajes en la escritura polifónica, que cuando el maestro descubría pues, los resultados de Serrano, pues siempre perdonaba esas ausencias, esas faltas de constancia, ¿no? En el año 92, después de haber estudiado con Giner, 1892, Serrano se traslada a Madrid con la intención de conseguir una beca para poder ampliar estudios en la capital. Tras haber fallado un primer mecenas valenciano, consigue contactar con el entonces profesor de composición del conservatorio, un gran autor, un gran compositor, Emilio Serrano y Ruiz, como digo, de la misma generación que Chapí y Bretón, pero hoy lamentablemente muy poco conocido, autor de sinfonías, de música de cámara, de canciones, de música para piano, de 6 óperas también, de zarzuelas. Bueno, pues Emilio Serrano y Ruiz consigue una beca del Ministerio de Fomento para que Serrano pueda sobrevivir, digamos que malvivir, pero sobrevivir en aquel Madrid para poder continuar con sus estudios en el conservatorio. Realmente la beca no le permitía una vida exageradamente digna, por tanto Serrano se dedica a componer canciones con esa creatividad, con esa facilidad melódica que tuvo siempre y a venderlas para promocionar a artistas noveles. Escribe diversas canciones que le compra una editorial para que la canten algunos de los cantantes líricos o que estaban iniciando una carrera a 25 pesetas. Podríamos decir que Serrano tiene una creatividad melódica, como digo, fluida, como la de Puccini, como la de Tosti, por compararla con dos contemporáneos que también tienen esa facilidad. El primer contacto con la zarzuela lo tiene gracias a Manuel Fernández Caballero, un compositor, Manuel Fernández Caballero, que en esos años de finales del siglo XIX está ya ciego, le han operado de cataratas, la operación no ha salido bien y quiere pues, un ayudante
que le ayude a acabar de pasar a limpio algunas partituras. Así lo hace Serrano y finalmente un poco desalentado porque de sus obras, muchas de sus orquestaciones aparecen a nombre de otros autores, consigue contactar con los hermanos Álvarez Quintero, los dos sevillanos, que le ofrecen un libreto para que Serrano por fin se dé a conocer. Se trata de El Motete, una partitura breve, una partitura de sainete con tan solo 3 números musicales, que consigue un éxito apabullante, que se estrena en el año 1900 y que realmente le otorga al maestro Serrano su primer gran éxito y su reconocimiento. A partir de ese momento Serrano ya empieza a ser conocido en Madrid como un joven brillante. Podemos decir como anécdota que el propio maestro Serrano posteriormente bautiza a una de sus hijas como María del Motete, agradeciendo un poco a este libreto de los Álvarez Quintero el que haya podido tener esa primera posibilidad, ese primer éxito. A partir de ese momento, la creación de zarzuelas es continua. Escribe en torno a unas 40 obras entre 1900 y 1944. Pues en 1900, como digo, se inicia con El Motete. También de ese año es La Alegría del Batallón, una partitura que también tuvo buen éxito. De 1902 es El Olivar, en colaboración con otro compositor contemporáneo, Tomás Barrera. De 1902 también es La Mazorca Roja, una partitura con un aria y un coro de la murmuración muy conocidos. De 1903 es La Reina Mora, otra partitura que tiene gran éxito. De 1904 es El Trébol, Las Estrellas o Y es noche y no es noche de dormir, 3 títulos en los que colabora con Quinito Valverde, Joaquín Valverde, el hijo de Valverde, el colaborador de Chueca en La Gran Vía. Quinito Valverde es uno de los colaboradores más cercanos del maestro Serrano, escriben bastantes obras en común y Valverde tendrá gran éxito posteriormente en París, pues con alguna de las obras en colaboración con Serrano, luego lo comentaremos. En 1905, también con Quinito Valverde, estrena, por ejemplo, La Reja de la Dolores o El Amor en Solfa, con Ruperto Chapí, un alicantino, un joven alicantino que siempre le sirvió de modelo a Serrano. Cuando él intentaba conseguir algo, siempre pensaba, si Chapí pudo, yo también podré, ¿no? Era el motivo, el motor, el aliciente que él tenía, el modelo para permanecer en Madrid. De 1905 también es El Mal de Amores y Moros y Cristianos, otra de esas obras que tiene éxito. De 1906, La Mala Sombra o El Pollo Tejada. El Pollo Tejada, una obra en colaboración con Quinito Valverde, que luego el propio Valverde llevará a París, traducirá al francés con el título de Le Beau de Jardin y que tiene mucho éxito y le consigue bastante predicamento en ese París de la Belle Époque. En el año 7 estrena Alma de Dios, otra zarzuela que consigue mucho éxito, La Suerte Loca, también con Quinito Valverde. Ya en el año 10 escribe El Palacio de los Duendes, esta vez en colaboración con otro joven brillantísimo que es Amadeo Vives, un poco más joven que Serrano, que también es otro de los grandes autores de zarzuela que tiene su éxito un poquito más tarde, en torno a la década de los 20. Todos recordaremos esa Doña Francisquita, por citar solamente un título emblemático. También del año 10 hay que citar el Trus de los Tenorios, con esa jota que ha trascendido también a la propia obra, o El Carro del Sol, del año 1911. Del año 14, El Amigo Melquiades, en colaboración con Quinito Valverde. Y por fin, en el año 16, yo creo que el éxito más importante de Serrano, que es La Canción del Olvido, en colaboración con 2 libretistas, con un tándem de libretistas que será fundamental en el último periodo de la zarzuela, en los años 30, en los años 40, Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw. La Canción del Olvido, de la que luego hablaremos y de la que también escucharemos algunos fragmentos en el concierto que completa estas 2 sesiones, es una obra que adquiere muchísimo éxito, que tiene una fluidez melódica, una belleza en las melodías de sus canciones, de sus números a solo, que le hacen probablemente uno de los ejemplos de zarzuela más importantes de esa década entre los 10 y los 20, ¿no? Posteriormente, en 1927, ya llegando al final de la vida de Serrano, tenemos otro título de éxito, Los de Aragón, zarzuela regionalista, con también algunos números muy destacados. En el año 29, Los Claveles y en el año 30, La Dolorosa.
La Dolorosa es un ejemplo de zarzuela con tintes veristas que tuvo una importante trascendencia porque fue objeto de diversas adaptaciones cinematográficas muy interesantes. Realmente es una historia que tiene relación con el tema del honor y también con el tema de los sentimientos religiosos. Se trata del padre Rafael, un monje que es pintor, que está en un convento y que nada más empezar la obra desarrolla una romanza que es la que más ha trascendido a toda la partitura, que es la romanza de la Dolorosa, ¿no? La roca fría del Calvario, que escucharemos en el concierto que completa estas sesiones, que luego comentaré en la otra sesión dedicada precisamente a ese recital. Eh, Al convento acude Dolores, por eso el juego de la Dolorosa de la Virgen que está pintando Fray Rafael con la propia protagonista, Dolores, una antigua novia del padre Rafael, que viene a reclamarle que cumpla con ella tras haber tenido un hijo objeto, fruto de aquella relación. Eh, Fray Rafael, no siente ese amor, esa necesidad, se debate entre cien dudas y es al final el padre prior el que le convence que lo que debe hacer es abandonar el convento y irse con Dolores para sacar adelante esa familia, ¿no? Ese es un poco el drama de la honra, un tema tan presente por otra parte en la zarzuela y en el teatro español ya desde la época áurea. Como es propio en la zarzuela del 20, la historia se completa también con una pareja cómica que ayuda a distender esos momentos de dureza cuando Dolores llega al convento a reclamar a Rafael que cumpla con ella, o los diálogos entre el prior y Rafael. Como digo, el número más conocido sin duda es esa romanza, La roca fría del Calvario, que relata las circunstancias de la Virgen Dolorosa ante el Jesús crucificado, como veremos después. Como digo, en 1934 Jean Rémillon hace una versión cinematográfica de La Dolorosa, que es una versión de referencia, con unos fotogramas casi expresionistas, con muchísima belleza estética, con un reparto protagonizado por Rosita Díaz Jimeno, Agustín Godoy, y con música del propio José Serrano, la música de la zarzuela, adaptada también por el maestro Daniel Montorio. Verdaderamente merece la pena pues entrar en Film Affinity y acercarse un poco a esta película de los orígenes del cine en España del año 34, que es la versión cinematográfica de esa Dolorosa del maestro Serrano. Serrano pertenece a esa última generación que da un impulso importante a la zarzuela en el siglo XX. Entra, podríamos decir, en 1900 en la historia de la zarzuela con El Motete, al que ya hemos citado, con ese texto de los Álvarez Quintero que obtiene un primer éxito, 1900, y podríamos decir que su producción se extiende hasta La Dolorosa en 1903, con dos zarzuelas más posteriores ya de los años 40 menos representativas. 3 décadas, de alguna manera, que de alguna forma coinciden con el final del reinado de Alfonso XIII, con lo que sería el reinado entre 1902 y 1931, el inicio de la Segunda República. El género chico va decayendo, pero sin embargo serán otros modelos de zarzuela los que Serrano cultive. De alguna manera vamos a verle cultivando la zarzuela clásica en dos actos, que no en tres, algunos géneros próximos a la revista, a la opereta, que tiene muchísima importancia en este periodo, a la canción, al cuplé, a las varietés, de alguna manera todas esas fórmulas modernas que la zarzuela va asociando, va asumiendo, con esa capacidad de hibridación que le permite sobrevivir. Serrano fue un músico de éxito, consiguió vivir de sus estrenos zarzuelísticos, vivir con muchísima dignidad y siempre defendió los derechos de los autores. De hecho, tuvo una implicación extensa en la sociedad de autores, con debates enconados que causaron además disensiones y que, bueno, pues situaron a Serrano enfrente de algunos otros nombres por su defensa de los autores españoles frente a otras modas, a otros modelos que se imponían. Podemos situar a Serrano dentro de esa generación que coincide con Lleó, con Vives, como he citado antes, con el que colabora en algún título, como hemos visto, Quinito Valverde, el hijo de Joaquín Valverde, el autor de La Gran Vía, e incluso otros compositores un poco posteriores, como Pablo Luna, Penella, Millán, Rafael Millán, el tándem Soutuyo y Bert, Jacinto Guerrero o Francisco Alonso, la última generación de grandes autores de zarzuela, de alguna manera, ¿no?
Serrano siempre defendió la bondad del canto popular. No fue un hombre que se persiguiera la modernidad. Sí que lo hacía, pero desde la técnica, desde el oficio de compositor. De hecho, él concede una entrevista en el año 14 a La Esfera, una entrevista el 2 de mayo, y en ella nos deja unas perlas maravillosas sobre su concepto de lo que debe de ser la música lírica, ¿no? Él valora de una manera especial la música nacional, la música española. Leo textualmente, dice Serrano en 1914: la música española es la más hermosa del mundo. Los cantos populares encierran tesoros de poesía que aún no se han explotado. Saint-Saëns se admiraba de que en un recinto pequeño como es el de España pudiera haber tan diversos matices y tan variadas fuentes de inspiración musical, desde el zorcico vasco a la alborada gallega, de la sardana a la jota. Hay muy pocos kilómetros. Vea usted, sin embargo, cómo se diferencian. Andalucía tiene, a mi juicio, la mayor riqueza de cantos más diversos. Soleares, seguidillas y malagueñas son andaluzas. ¿Puede darse algo más distinto? Bueno, como digo, este texto maravilloso que Serrano escribe, Serrano comenta con un periodista de La Esfera del año 14, pues nos permite aproximarnos a esas condiciones poéticas, creativas, a lo que el autor piensa respecto a la importancia del canto popular, a esas zarzuelas donde vamos a encontrar una especie de crisol conformado por todas esas fórmulas rítmicas, esas danzas españolas, esa música de tradición oral que Serrano va a saber manejar junto a otras fórmulas extranjeras. De hecho, hoy vamos a ver también valses, barcarolas, algunas danzas modernas y mazurcas también, una mazurca que ya está asimilada dentro de la música española ya desde la generación de la Restauración. Serrano es un músico valenciano, siempre se sintió muy orgulloso de su tierra y de hecho, pues me gusta recordar también aquí que a él se debe lo que hoy consideramos el himno valenciano. En 1909, cuando estaba en uno de los puntos iniciales de su fama, que empieza, como digo, en 1900 por el motete, compone el himno a una exposición para la Exposición Regional Valenciana, que finalmente en 1925 es escogida como himno regional. Y también en 1923 la Diputación de Valencia le encarga un himno conmemorativo para la coronación de la Virgen de los Desamparados, la patrona de Valencia, y ese estreno, el estreno de ese himno para la Virgen de los Desamparados, tiene lugar el 24 de mayo de ese año 1923 ante unas 30.000 personas. Verdaderamente Serrano es una figura pública, es un hombre amable, que recibe a los jóvenes que le van a visitar a Madrid, que apoya a los jóvenes que necesitan una ayuda y que siempre estuvo muy apegado a su tierra. De hecho, igual que lo había hecho su padre antes, él veranea siempre en el Perelló, en la localidad valenciana del Perelló, donde se dedica fundamentalmente a la pesca y descansa de los terribles meses teatrales que vive siempre en Madrid, en cada temporada. Y bueno, finalmente fallecerá en Madrid en el año 41 tras haber sufrido un cáncer de esófago. Es una de las grandes figuras del último periodo y quizás Serrano ha sufrido un poco el síndrome del éxito. Un compositor que obtiene mucho éxito en vida, al que se le juzga como un compositor fácil, poco exigente. Y sin embargo, Serrano sabemos que tenía una musa melódica inaudita, que hacía unas melodías maravillosas, que todo el mundo salía de las zarzuelas cantando alguno de los números y de hecho algunos de los números de las obras de Serrano han conformado lo que es el canon de la zarzuela del 20. Solamente tengo que citar la canción de Marinela, que escucharemos en el concierto que completa esta sesión, o la canción del Vagabundo, de Alma de Dios, o alguno de los sonidos, la canción de Leonelo, de la canción del Olvido, y tantas, la jota del Trus de los Tenorios, el canto de la Dolorosa, que también escucharemos, y tantos momentos que de alguna forma han pasado a conformar esa historia sonora de la zarzuela española del 20.